La literatura neoclásica hace referencia al movimiento literario impulsado por los principios de la Ilustración, con el fin de emular los valores de los autores griegos y romanos. Esta tendencia comenzó a mediados del siglo XVIII en Europa, con el fin de contrarrestar las enseñanzas de la época en pro de la cultura y la razón. La literatura surgió en pleno auge de la Ilustración, que se manifestó entre finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII en Europa, y fue un movimiento que transformó para siempre la cultura, políticas y los factores sociales en el mundo occidental. Gracias a la Ilustración surge la necesidad de expandir los principios de libertad individual, tolerancia religiosa, razón, el método científico y fraternidad, hacia todas las áreas de expresión. Con la presencia de la filosofía empírica y la ciencia experimental, los escritores de la época buscaron transformar y transmitir una nueva forma de ver la vida. Por eso se concentraron en aspectos relacionados con la moral, la mesura, el orden y el autocontrol como manifestaciones contra las formas barrocas imperantes de la época. Las características que más se resaltan de la literatura neoclásica es que existe un enfoque más hacia lo social que hacia lo individual, dejando en claro que el hombre por sí solo no es el centro de los acontecimientos. También son temas frecuentes como por ejemplo la libertad, tolerancia religiosa, oposición a la monarquía, fraternidad y a la propagación de la importancia de un Estado laico. Lo que se destaca es la renovación de los valores filosóficos y estéticos de la antigüedad clásica y el culto a la razón, interpretados como modelos para la construcción de la modernidad. Aunque en apariencia el arte neoclásico transmite cierta frialdad, en realidad pretendía ser un arte verdaderamente revolucionario en su intención. Los artistas genuinamente deseaban participar en el nacimiento de una cultura basada en la razón, la moral y el progreso. Con la antigüedad clásica como modelo, resurgió el interés en el equilibrio, la proporción y la simetría, valores propios del arte griego del periodo clásico. Entre los artistas existía una convicción por crear una estética que le confiriera un nuevo sentido al paso de la tradición a la modernidad, bajo una escala de valores que se consideraban racionales y, en esa medida, universales. Entre ellos estaban la libertad, la idea de patria, el heroísmo y el espíritu de sacrificio, rigor y autodominio. La literatura neoclásica cumple un papel muy definido durante el siglo XVIII y es el de difundir las nuevas ideas de la Ilustración. La intención de los escritores era educar a toda la sociedad y para ello se valieron de todos los medios a su alcance, como la prensa, el teatro, las fábulas, las editoriales, los salones, los cafés y las tertulias. Por otra parte, los ejes temáticos son de carácter político, social, económico y filosófico. Por eso, los autores tuvieron preferencia por temas como la crítica a las formas de gobierno absolutista imperantes en la época, el Estado y la educación. En la literatura neoclásica se destacan varios autores, pero los que más resaltan son Daniel Defoe, fue el escritor detrás de cámaras de Robinson Crusoe, y Alexander Pope, fue un escritor inglés. Su obra más famosa fue The Rape of the Lock, y fueron los que más destacaron de la literatura neoclásica.